gracias por la presentación. Quiero agradecer también a los organizadores y en particular a la Embajada de Japón en el Uruguay. Estoy muy feliz de estar aquí por primera vez en Uruguay. Tengo varios amigos, de hecho, de mis días de estudiante en Stanford y en el Banco Mundial. Pero reitero, me siento muy feliz de estar aquí en Uruguay por primera vez. Puesto que soy economista interesado en el comercio internacional y Uruguay siendo un país tan conocido por la Ronda Uruguay del GATT, para mí es algo importante y siempre lo menciono a mis estudiantes. Uruguay ha tenido siempre mucho éxito y la Ronda Uruguay también, pero lamentablemente la OMC enfrenta problemas hoy día y no avanza tan rápido desde la Agenda Doha, la DDA, y quisiera hablar un poco acerca de la OMC también, por supuesto en relación con mi presentación sobre los tratados de libre comercio que involucran a Asia, Japón y otros países en la zona Asia-Pacífico. El título de mi presentación, como pueden ver, es la recuperación económica de Japón y la integración económica regional en Asia-Pacífico, y voy a mencionar algunas implicancias para América Latina. Este es el contenido de mi presentación de esta mañana. Me gustaría comenzar discutiendo, o más bien explicando, la actual situación económica de Japón. Luego voy a pasar a temas que se vinculan con Asia-Pacífico, especialmente Asia Oriental, la parte este de Asia, que incluye muchos países, no solo Japón y China, sino que actualmente incluimos también a India, que es un enorme país. Por eso me voy a referir al desarrollo económico y también a la integración económica en la zona Asia-Pacífico. Luego, puesto que habré hablado de la situación económica de Japón y de la Asia-Pacífico, voy a discutir también lo que es la política económica exterior de Japón, que se focaliza en los TLCs. Luego pasaría a referirme, a mencionar algunos puntos acerca de las implicancias para América Latina. Y aquí me gustaría recibir la reacción de ustedes, no sobre los contenidos de mi presentación, sino sobre algunas de las ideas que voy a compartir. Luego llegaré a algunas observaciones o comentarios como conclusión. La situación actual en Japón. Tengo varias transparencias que se refieren a puntos concretos. Casi todos muestran gráficas, tablas que apoyan mis ideas. Voy a comenzar entonces con el primer punto que quiero enfatizar, y la situación económica de Japón es de recuperación. Se recupera de una larga recesión. Como ustedes sabrán, Japón tuvo mucho éxito en el logro del crecimiento y desarrollo económico luego de la guerra, 1950 hasta principios de los 70, cuando la primera crisis del petróleo golpeó la economía japonesa. El crecimiento económico japonés entonces se enlenteció luego de esta primera crisis mundial del petróleo. Luego nos recuperamos un poco, nos fue bastante bien para el tipo de país que logra cierto tipo de desarrollo económico. En los años 80, cuando el yen japonés se depreció rápidamente, debido a lo que se llamaba Acuerdo Plaza, en el 85, en el Hotel Plaza de Nueva York, un grupo de 5, creo que eran 5 ministros de finanzas, se reunió para tratar la situación del momento. Es decir, Estados Unidos sufría de déficits comerciales,
déficits en su cuenta corriente y déficit en sus cuentas fiscales, mientras que Japón y Alemania Occidental en aquel entonces también tenían superávit en sus cuentas. Para hacer los ajustes necesarios y terminar con este desequilibrio, Estados Unidos por un lado y Alemania Occidental y Japón por otro, acordaron que se apreciaran las monedas de Japón y Alemania Occidental con respecto al dólar estadounidense, lo cual llevó a una apreciación muy rápida del yen y cambió la situación enormemente. En Japón, muchas empresas comenzaron a invertir en el extranjero porque los productos fabricados en Japón perdieron competitividad debido a la apreciación del yen. Muchas empresas establecieron entonces sus operaciones en Asia del Este y, por ejemplo, eligieron Corea, Tailandia y otros países. Y por supuesto, ustedes recordarán un episodio, las empresas japonesas compraron propiedad en Estados Unidos, compraron hoteles en Waikiki, Hawái, eran de japoneses, también compraron Columbia Pictures, y esos fueron los días en que se apreció muy rápidamente el yen japonés. Luego hubo una burbuja en Japón. El precio de la tierra, el precio de las acciones creció enormemente y eso es un síntoma de economía de burbuja. La economía de burbuja no duró mucho. La burbuja explotó, como quien dice, en los 90 y desde entonces la economía japonesa pasó por un mal periodo en cuanto a crecimiento económico, que fue de 1%, 2% como máximo, hasta que el primer ministro Abe resolvió la situación en el 2012 y adoptó lo que llamamos Abenómicas, que es una economía de Abe, que expandió el gasto fiscal, expandió el suministro de dinero, lo cual llevó a una cierta recuperación. Estamos ahora recuperándonos, si bien la tasa de crecimiento es mucho más lenta si la comparamos con la tasa que logró la economía japonesa en periodos anteriores. Así que bajo crecimiento económico sería el primer punto. Y la razón es una escasez de demanda. No sube el consumo, la inversión no aumenta y entonces la pregunta es ¿por qué? Una razón importante es que el futuro de la economía japonesa no resulta optimista, debo confesar. Y algunos de los problemas que menciono aquí son problemas estructurales y verán los cambios demográficos en Japón en la siguiente diapositiva. La población japonesa en términos absolutos está decreciendo. Ha llegado al punto base y está decreciendo. Y esa es uno de los problemas más serios que enfrentamos hacia el futuro. También es una población envejeciendo y hay un decrecimiento de la tasa de ahorro, lo cual eso no es bueno si queremos lograr crecimiento económico. Si bien nuestra economía crece muy lentamente, el gobierno de Japón está intentando expandir sus gastos y la consecuencia de esto es que estamos aumentando la deuda del gobierno. Hay por lo menos dos visiones opuestas acerca de cómo aumentar la deuda del gobierno. Algunos dicen esto está bien siempre que podamos lograr crecimiento económico en el futuro. En ese caso, la deuda del gobierno se recuperará sin problema. Esa es una visión. La otra plantea que es un problema serio. Alguien va a tener que pagar esa deuda y serán las generaciones futuras. Entonces, no es justo para que nuestra generación cargue el peso
en las generaciones futuras. Ese es el dilema, lo controvertido de la situación actual. Y debo decir que la economía está cerrada. Quiero decir que si comparamos con otros países del este de Asia, la importancia del comercio y de la inversión interna no es tan alta como en otros países. Por eso yo le llamo economía cerrada. Luego, existen sectores que están muy protegidos y lo han estado por mucho tiempo, como el sector agrícola de Japón. Y esto lo vamos a discutir. Esto es un problema, en mi opinión, porque la protección y la regulación lleva a la ineficiencia, y la ineficiencia enlentece el crecimiento económico y causa baja productividad, como les voy a mostrar más adelante. Esto indica que, o nos muestra cuáles son los problemas de la economía japonesa. Así que aquí estas cifras las tomé del Banco Mundial, de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, y con relación a Uruguay, y voy a ir a Argentina luego de este viaje, así que incluí a Argentina también con Uruguay, luego Japón y luego Asia del Este. Asia del Este no incluye Japón aquí en este caso. Más que nada representa a China. Es un promedio ponderado. Comparados con otros países del este asiático, que se muestran en el color violeta, en la línea de color violeta de la economía japonesa, que se muestra con la línea amarilla o verde claro, está muy por debajo de las tasas en comparación con el resto de los países asiáticos. Aquí tengo algunas cifras desde el 90. Si yo extendiera eso yendo a los 60, ustedes verían cómo la economía japonesa, el crecimiento, ha decaído sustancialmente después de los 90. Aquí entonces se ve desde el 90, es el momento en el cual la burbuja que yo mencioné anteriormente explotó en Japón. Y desde entonces decimos que tenemos un crecimiento económico lento en Japón durante los últimos 10 años, lo llamamos la década perdida, que se volvió las 2 décadas perdidas y luego continuaron años perdidos en la economía japonesa. Cuando yo miro estas cifras para Argentina y Uruguay, comparado con Japón, que ha estado muy plano en su crecimiento económico durante todo el periodo, hay fluctuaciones en los países latinoamericanos. En cambio, este es el perfil demográfico de la economía, de la sociedad japonesa. La población llegó a un pico alrededor del 2007, si no me equivoco, y después de ese momento ha comenzado a disminuir en términos absolutos. Si la situación actual continúa en el futuro, la población de Japón va a estar por debajo de los 100 millones. Actualmente son alrededor de 120 millones, pero la situación actual continúa hacia el futuro. La población de Japón pasará a estar por debajo de los 100 millones y además un tercio de esa población va a tener 65 años o más. Entonces es una población muy envejecida. Entonces, este es el perfil demográfico en el cual se encuentra Japón. Yo hablé de la deuda del gobierno
la deuda del gobierno pendiente en relación con el PBI. Todos sabemos que algunos países europeos ya han tenido problemas anteriormente, hace unos años, especialmente Grecia, Portugal, Italia, etcétera, porque sufrieron una situación en una deuda gubernamental extremadamente alta, pero estos países, en su relación de su deuda gubernamental al PBI, Japón presenta una situación mucho peor que los demás países. Pero uno podría preguntarse por qué Japón no está teniendo problemas como Italia o quizás Grecia y algunos otros países como Portugal. Una de las razones es que el gobierno de Japón tiene deuda con la población japonesa, no con inversores extranjeros. Y mientras la población japonesa esté contenta con mantener deuda del gobierno, y yo no sé cuánto va a durar, entonces el gobierno japonés o la economía japonesa no va a enfrentarse con un problema como el de Grecia o de Portugal. Pero, repito, como dije anteriormente, el aumento de la deuda gubernamental es un problema. La relación entre comercio, el intercambio comercial y el PBI en Japón y algunos otros países, Uruguay está allí a la derecha, comparado con los países de APEC, que consiste de 21 economías. Las cifras de Japón están un poquito por debajo del promedio de APEC, pero en comparación con Corea o Japón, las cifras son mucho más bajas para Japón. Entonces, esta sería la relación entre el comercio y el PBI. Japón no tiene una relación tan alta. Pero lo que es muy interesante es esto. Esto es la relación entre la inversión extranjera directa y el PBI, ya sea inversión entrante o saliente. Ustedes pueden ver que el caso en Japón tiene una relación entre IED y PBI entrante muy baja, mientras que en Uruguay la cifra, si está correcta, en Uruguay 40% de monto total de inversión extranjera directa entrante, que es el 40% del PBI, lo cual es muy alto como proporción. Pero para Japón nosotros necesitamos crecimiento económico para hacerlo. Atraer inversión extranjera directa es muy importante, una manera muy eficaz de hacerlo, de lograr el crecimiento, pero no hemos tenido éxito y ese es el problema del cual me gustaría hablar un poco más después. Aquí tienen la productividad para los países de OCDE y Japón es el número 18, que es un promedio de OCDE, pero Japón estaba anteriormente en los primeros lugares, sino primero, segundo o tercero. Estábamos muy altos en cuanto a la productividad de la mano de obra, pero actualmente, debido a los problemas que ya he mencionado, Japón no es un país tan productivo. El reto entonces para Japón es aumentar la productividad de la mano de obra y también para lograr el crecimiento económico. Desde mi perspectiva, nosotros necesitamos aumentar las interacciones económicas con Asia del Oriental, que está creciendo rápidamente, China, India, ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que consiste de 10 países en el sudeste asiático, y Japón necesita aumentar las relaciones económicas con estos países. ¿Cuáles son las soluciones posibles para lograr para sobreponernos a estos retos? La Abenómica fue la respuesta que dio el primer ministro Abe
Él es el primer ministro actual de Japón y fue primer ministro también hace unos 10 años, creo, pero renunció y después volvió en el 2012 e introdujo Abenomics, que son las teorías económicas de Abe, y contiene una estrategia de 3 flechas. Las 3 flechas son una metáfora muy conocida en Japón históricamente. Uno de los grandes jefes guerreros tenía 3 hijos y antes de fallecer llamó a los 3 hijos y les dijo, ¿cómo era la historia? A ver, déjenme pensar. Le dijo a sus hijos, a sus 3 hijos, tienen que trabajar juntos. Si ustedes están solos, es como una sola flecha que puede romperse muy rápidamente, muy fácilmente. Pero si ustedes se unen, 3 flechas son muy difíciles de romper. Entonces, esa es la historia que está detrás de esta estrategia de 3 flechas. Entonces, esas 3 flechas son: la primera es la política económica, expandir el suministro monetario, y la segunda flecha es una política fiscal flexible, esto es aumentar el gasto público. Y la tercera, que es la más importante, en la visión de muchas personas, es una estrategia de crecimiento. Y esto quiere decir establecer los tratados de libre comercio, implementar reformas estructurales. Esto es lo que se considera que es la flecha más importante y crucial, que no ha sido disparada exitosamente. Las primeras 2 se hicieron bastante bien, pero la tercera es un problema. Implementar las reformas estructurales. Estoy seguro de que ustedes deben tener un problema similar en Uruguay. Se enfrenta con mucha oposición. Es muy difícil sobreponerse a la oposición de los grupos de intereses. Y en el caso de Japón, la agricultura es uno de los grupos de oposición con mucha influencia. Entonces, yo pienso que implementar las reformas estructurales es una solución muy importante para resolver estos desafíos. Y después, la política económica extranjera es establecer acuerdos de libre comercio con muchos países, incluyendo los países de Asia-Pacífico. Y al finalizar, me gustaría proponer que Japón debería aumentar los lazos económicos con América Latina a través de tratados de libre comercio y quizá a través de otros medios. Estos son los socios comerciales de Japón. La APEC, los miembros de APEC son una gran parte de los intercambios comerciales de Japón. Y nuevamente, esta es la razón por la cual Japón debe aumentar los lazos económicos con estos países para lograr el crecimiento económico. Y ahora permítanme pasar al segundo tema, que es el crecimiento económico en el Asia-Pacífico, especialmente en el este asiático. El crecimiento económico y la integración económica en Asia. Los países del este asiático han logrado gran crecimiento económico, como lo vimos anteriormente en el primer diagrama que les mostré. El crecimiento económico de Japón era lento, pero en contraste con esto, el este asiático había tenido un gran crecimiento económico. Y por supuesto, ¿cuáles son los factores que llevaron a ese crecimiento económico tan marcado? Hay varios factores y me gustaría señalar especialmente los factores económicos extranjeros, que son comercio e inversión. Los países asiáticos promovieron el comercio internacional y la inversión extranjera. Especialmente tuvieron mucho éxito en atraer
inversión extranjera directa, primero por firmas japonesas en los 80 y seguido de firmas coreanas, taiwanesas y, por supuesto, empresas de otras partes del mundo. Y Asia del Este utilizó esta inversión extranjera entrante de una manera muy eficaz para lograr el crecimiento económico. Lo que es interesante es que las estrategias que muchas corporaciones multinacionales son los jugadores importantes en la inversión extranjera directa. Ellos adaptaron lo que se llama una estrategia de fragmentación, dividiendo la producción, los procesos de producción en varios subprocesos y ubicaron cada uno de estos subprocesos en un país que tuviera características especiales para realizarlo de manera más eficiente y eficaz. Un caso claro es el de los automóviles. Muchas empresas de automóviles de Japón invirtieron en Asia del Este, dividiendo el sistema de producción en varios subprocesos y establecieron la producción de los motores en un cierto país, la producción de otras partes en otros países. Y no es solamente en automóviles, sino también en repuestos y componentes también. Entiendo, Yazaki está operando en este país y este es uno de las grandes empresas de repuestos de automóviles. Han adaptado lo que se llama la estrategia de fragmentación para lograr un sistema de producción más eficiente. Y por supuesto esto ha llevado a la diversificación. And they connected these affiliates in different countries by foreign trade, and that led to increasing in foreign trade, particularly in parts and components. And so, that is the fragmentation strategy done by multinational corporations, led to the formation of so-called regional production networks, regional supply chains. Now, of course, it's being extended to global supply chains. And that is one of the factors which led to economic growth, high economic growth, rapid economic growth in East Asia. En Asia del Este. Y la próxima pregunta es ¿por qué estas corporaciones multinacionales pudieron aprovechar y adaptar esa estrategia de fragmentación? Una razón es que muchos países del oeste asiático liberalizaron sus regímenes de inversión y comercio y fue muy fácil para las multinacionales adoptar las estrategias de fragmentación porque son ambiente de negocios abierto, libre y estable y transparente en términos del ambiente comercial que se estableció en el este asiático. Habiendo dicho esto, aún quedan muchos obstáculos por superar, impedimentos para poder lograr más comercio y más expansión de la inversión extranjera directa, para poder así superar o mitigar o quitar los impedimentos que plantean políticas en el campo de los acuerdos de libre comercio. Por eso muchos países en el este de Asia ahora están discutiendo los temas de TLCs. Algunas cifras ahora que apoyan los puntos que mencioné anteriormente. Esto es para las 21 economías de APEC. Para ellos, el comercio y la inversión extranjera directa
son los más importantes en el transcurso del tiempo. Esta es la relación entre comercio y PIB. Aquí el comercio es una combinación de algo de exportación y algo de importación. Vimos otra imagen que mostraba importaciones y exportaciones por separado, pero aquí combiné ambas para hacer la relación comercio-PIB, que aumentó con el tiempo. Y luego la inversión extranjera directa con respecto a el PIB. Aumentaron en tándem, en paralelo. Y como intenté explicar anteriormente, gran parte del comercio internacional por parte de las economías de APEC tiene que ver con la inversión extranjera directa. Por eso es que crecen en paralelo. Lo que tiene que ver con la relación del comercio intrarregional. El comercio intrarregional con respecto al comercio total. Para las economías de APEC, un 65% del comercio que ellas la realizan con otras economías de APEC. El porcentaje es muy alto, es más alto que el de la Unión Europea, de los 28 países de la Unión Europea. La Unión Europea es muy conocida por su integración económica regional, pero si uno mira estas cifras, APEC es mucho más integrada, mucho más que la Unión Europea, y le sigue Asia del Este y NAFTA, es decir, Estados Unidos, Canadá y México. Como indiqué anteriormente, una de las razones por las cuales se expande el comercio internacional en Asia del Este es que aumentó el comercio de las partes y componentes por esa estrategia de fragmentación que muchas empresas multinacionales adoptaron. Como pueden ver aquí, la línea en azul negro es Asia del Este. Comercio de partes y componentes que fue en aumento en el transcurso del tiempo. En el caso de NAFTA fue muy alto, pero luego mermó. Este es el resultado de las corporaciones multinacionales que adoptaron la estrategia de fragmentación en Asia. Estas son las cadenas de suministro. La imagen compara los términos de las cadenas de suministro que se desarrollaron por un lado en Norteamérica y por el otro en Asia del Este. Son imágenes muy simplificadas, por supuesto. A la izquierda tenemos Norteamérica. Es muy sencilla, muy directa esta relación entre la empresa madre y sus afiliadas en México, por ejemplo. La sede está en los Estados Unidos, se exportan las partes y componentes a sus subsidiarias en México, donde se ensamblan los productos finales y se reenvían a los Estados Unidos para su consumo. En el caso de Asia del Este, pueden ver que hay muchas líneas que se cruzan, hay distintos afiliados en diferentes países, y luego todos estos repuestos, partes y componentes se ensamblan en un solo país, supongamos China, y luego que se ensamblaron, se tiene el producto final que quizás se exporte a los Estados Unidos o a Europa. Así que hay muchos procesos y componentes que participan en las redes de producción del sudeste de Asia. Este es un caso particular, que es la producción de discos duros en Bangkok. Para producir este disco duro se compran los componentes en distintos países, como pueden ver en el dibujo, y los nombres específicos de cada una de estas partes. Muy complicado. Para tener este tipo de sistema funcionando de manera eficiente, necesitamos
tener un entorno empresarial y comercial que sea transparente, claro, eficiente, que haya sido establecido adaptando o liberalizando el comercio o con regímenes de inversión extranjera directa eficientes, mejorando la infraestructura y otras cosas más. Aquí quiero mostrarles de qué manera los países de Asia Oriental liberalizaron sus regímenes comerciales, fijándonos en las aranceles promedios. Caso simbólico es China. China, en 1992, vean la tasa promedio para las manufacturas. 40,75%, es muy alto, pero en el 2015, casi 20 años después, el promedio bajó a 7,50%. Como ustedes saben, China se unió a la OMC en el 2001 y en ese proceso tuvieron que liberalizar su comercio. Este es el resultado de la liberalización comercial de China. Otros países tienen un desarrollo similar. India es todavía más sustancial el decrecimiento. Si me fijo en Uruguay, yo tomé estas cifras de la base de datos del Banco Mundial. No sé, Uruguay es uno de los países que experimentó lo contrario. ¿Estará correcto esto que puse aquí? Quizás yo lo chequeé concienzudamente, pero puedo haberme equivocado. Aquí los aranceles, las tasas de aranceles son muy bajas comparadas con otros países, pero lo que me sorprendió es que aumentara. Son productos, materias primas agrícolas, no sé, reitero. Por favor, corríjanme si esto fuera errado. El punto que quería mencionar es que muchos países liberalizaron sus regímenes comerciales para atraer inversión extranjera y experimentar crecimiento. Ahora voy a pasar a distintos tipos de integración económica. Ya hablé acerca de cómo los países de Asia Oriental se integraron para atraer inversión extranjera. Y yo a esta integración económica le llamo integración económica orientada a los mercados. Pero también hay distintos tipos de integración que estamos viendo hoy día, que yo llamo más dirigidas o orientadas a lo institucional. Aquí me refiero más que nada a los TLCs. Este es el tipo de política que muchos países en Asia Oriental han adoptado. Los TLCs y las uniones aduaneras son acuerdos comerciales regionales que han aumentado muy rápidamente en el tiempo a partir de comienzos de los 90. No sé si tengo aquí, pero a ver. Es cierto, muchos TLCs y uniones aduaneras, especialmente TLCs, fueron creados en ese periodo en muchas partes del mundo. Y de hecho, Asia Oriental llegó un poco más tarde a este escenario de los TLCs. Pero una vez que países como China, Japón, Corea se interesaron en los TLCs, todo el resto participó con mucho entusiasmo y hemos alcanzado los niveles de otros países del mundo. No necesito explicar qué es un tratado de libre comercio. Ese es un acuerdo que elimina barreras arancelarias entre los miembros del tratado o convenio y los miembros siguen teniendo sus propias políticas comerciales. Esa es la diferencia entre TLCs y uniones aduaneras. En Mercosur tienen aranceles comunes
externos y las uniones aduaneras se consideran acuerdos más profundos en cuanto al nivel de integración si los comparamos con los TLCs. Al mismo tiempo, una unión aduanera nos da menos libertad en la adopción de políticas externas porque hay que moverse en bloque. Y en mi opinión, eso quizás no es tan beneficioso para Uruguay u otros países. Voy a volver sobre este tema. En Asia Oriental, ASEAN, como mencioné antes, la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, que incluye 10 países del sudeste de Asia, Tailandia, Indonesia, Malasia y otros, ellos han desempeñado un papel de eje para los TLCs. Como verán más adelante, hay 5 ASEAN más un TLC. ASEAN más China, ASEAN más Japón, ASEAN más Corea, más India, más Australia y Nueva Zelanda combinados. O sea que ASEAN ha sido un eje de acuerdos de libre comercio para el este de Asia. Están negociando TLCs que involucran a los 16 países como un solo grupo y eso causa dificultades en el avance. Luego tenemos TPP, que todos conocen, el acuerdo transpacífico, que se ha acordado y firmado, pero Estados Unidos se retiró del TPP, así que ahora Japón, Australia y Nueva Zelanda están trabajando duro para poder llegar a 11, y voy a hablar de esto más adelante. Luego, ya mencioné también 2 negociaciones importantes de tratados que se están realizando, implementando. Uno es RCEP, es una asociación económica integral regional con 16 países. Y luego TPP-11, que excluye a los Estados Unidos. Ya ha sido discutido. Bueno, esta es una imagen que nos muestra la situación de los TLCs en el Asia Oriental y del Pacífico. Ya mencioné ASEAN más 1, hay 5 de estos acuerdos. Ya están en marcha, en vigencia. Esto ha sido negociado, RCEP. También tenemos China, Japón y Corea, que se conoce como CJK, el TPP-12, que había sido firmado, pero luego se retiró Estados Unidos, así que ahora es TPP-11, y lo hemos discutido ya. Y luego APEC. Los líderes de APEC tuvieron esta idea de que la meta eventual de la integración económica de Asia-Pacífico es FTAAP, el área de libre comercio de Asia-Pacífico. Pero nadie sabe qué va a ocurrir con esta iniciativa, porque ahora Estados Unidos no participa más en el TPP. Y tengo entendido que el señor Trump va a reunirse con los líderes de APEC en noviembre, pero por el momento no sé si es así. Uno nunca sabe qué va a hacer él. Si ese fuera el caso y él participa en la reunión, no sé qué nos depara el futuro de APEC. Todo depende de la decisión de los Estados Unidos. Ahora, los mega TLCs en la región de Asia-Pacífico son TPP por un lado y RCEP por el otro. Se les considera como competidores, pero no son realmente, en mi opinión, competidores. Yo diría que se complementan uno al otro. Aquí menciono en forma cronológica cuáles son los desarrollos de estos 2 mega
TLCs. El TPP, cuyas negociaciones empezaron en marzo del 2010, se firmó un acuerdo en el 2016, pero como dije antes varias veces, Estados Unidos decidió retirarse luego que el señor Trump se convirtió en su presidente. Las negociaciones de RCEP continúan. Uno de los problemas, tengo entendido, que es India, que no está verdaderamente ansiosa de liberalizar su régimen comercial como desearían los demás países. Entonces, India, y especialmente por el problema India-China, India está muy preocupada con la apertura de su mercado con respecto a los productos chinos, que son muy competitivos. Incluso hoy día, sin los acuerdos de libre comercio, hay un enorme superávit que favorece a China en la balanza comercial. Si India abriera sus puertas aún más al mercado chino, eso les preocupa. Les preocupa que el sector manufacturero indio se vea afectado seriamente. Aquí comparo algunos de las partes interesantes del TPP y RCEP. El TPP tiene una cobertura más amplia que incluye muchos aspectos interesantes, tales como el medio ambiente, la mano de obra, y yo no creo que ningún otro TLC haya cubierto estas áreas nuevas. Comercio electrónico, abastecimiento gubernamental y las empresas gubernamentales. Y algunos de estos temas ya los mencioné, que hacen muy difícil para China el unirse, porque no pueden aceptar las cláusulas sobre empresas gubernamentales, porque la economía china está dominada por las empresas gubernamentales estatales, entonces no pueden ponerse de acuerdo en los temas de medio ambiente ni mano de obra. Y para algunos observadores el TPP es una manera de manejar a China y de excluirla de este acuerdo. Pero desde mi punto de vista, cuando China esté lista para aceptar estos estándares tan altos, entre comillas, China debería ser aceptada para unirse a estos acuerdos. Un alto nivel de liberalización comercial que se ha acordado por los miembros del TPP y se ve en esta tabla que muestra la proporción de las aranceles, las líneas de aranceles, digamos como productos, se podría decir, para los cuales se acordaron los miembros del TPP de eliminar esos aranceles. Para Japón, entonces, Japón es una excepción. Sin ser Japón, todos los demás miembros del TPP estuvieron de acuerdo en eliminar las aranceles en el 99% de sus productos, incluso el 100% de sus productos. Japón, su tasa es el 96%. Japón excluyó muchos productos agrícolas importantes como arroz, trigo, etcétera. Entonces, desde mi perspectiva, Japón tuvo éxito en proteger los productos agrícolas gracias a negociadores muy habilidosos del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés, pero desde el punto de vista de los economistas, esta es una situación bastante mala para Japón. Japón necesita reestructurar la economía agrícola para lograr crecimiento económico y mantener la protección sobre la agricultura enlentece ese proceso. Entonces, desde mi perspectiva, Japón debería haber aceptado un nivel más alto de liberalización, pero yo sé que es muy difícil lograrlo políticamente. Desde el punto de vista económico, sigo argumentando que esto es malo para Japón. Entonces, muchos países estuvieron de acuerdo en eliminar todos los aranceles a un nivel muy alto de liberalización comercial. ¿Cuáles son los impactos esperados de los
TLCs. Por supuesto, con la liberalización del comercio, la liberalización de la inversión extranjera directa, podemos esperar que aumente el comercio y la inversión extranjera directa. Y eso es lo que va a suceder. Y por supuesto, eso va a llevar al crecimiento económico. Y estando de acuerdo en los TLCs para abrir una economía, pone presión sobre la reforma a nivel doméstico. Necesitamos presión del exterior para implementar y llevar a cabo la reforma económica a nivel doméstico. Es ideal si uno lo puede hacer de forma interna, con su propia iniciativa, pero no es fácil si uno se compromete con otros países a abrirse hacia el exterior. Es necesario hacerlo y hay que hacerlo para implementar una reforma estructural, lo cual es muy importante para lograr el crecimiento en Japón. La política económica extranjera de Japón ya la mencioné, que Japón ha estado manteniendo la protección sobre la agricultura. Pero Japón ha estado muy activo también en establecer TLCs con muchos países, lo cual va a llevar a mayores oportunidades comerciales para las empresas japonesas. Entonces, por eso, la política económica de Japón ha tenido éxito en brindar incentivos para las firmas japonesas para instalarse en el exterior y participar en negocios fuera del país. Japón desea exportar infraestructura, no solamente infraestructura física como crear sistemas viales y puertos, etcétera, sino que Japón también está interesado en exportar infraestructura blanda, como gestionar sistemas viales o sistemas de subterráneos, etcétera. Y Japón está vendiendo muy activamente infraestructura en el exterior. En Japón, aunque protegemos el sector agrícola, Japón y el sector de la agricultura en Japón está interesado en expandir las exportaciones de ese sector, como arroz, que es muy caro, pero quizás es de alta calidad. Entonces el gobierno japonés ha establecido una meta de aumentar nuestras exportaciones del sector agrícola en el futuro. Japón también está interesado en atraer inversión extranjera directa, como les mencioné anteriormente, y no hemos tenido éxito al respecto, pero para lograr el crecimiento económico, la inversión extranjera directa trae muchos aspectos importantes como personal capacitado, tecnología, pone presión en las firmas japonesas. Entonces el gobierno japonés está interesado en aumentar esta entrada de inversión extranjera y también está interesado en atraer turistas de otros países. Y Japón ha tenido éxito. El año pasado logramos más de 20 millones de visitantes a Japón. Creo que fue el doble comparado con 5 años antes. Así que Japón ha tenido mucho éxito en aumentar el turismo extranjero a Japón. Los TLCs actuales. Esta es una lista de los que tenemos hasta el momento. 15 TLCs en funcionamiento, un TLC firmado que aún no ha sido implementado y hay varios TLCs que están siendo negociados. Los importantes son el de Japón y la Unión Europea, que han llegado a un acuerdo marco, que no es un acuerdo completo, sino un acuerdo marco hace poco. Y esta es la situación, entonces. Esto es la tasa de cobertura de los TLCs, que muestra la proporción de comercio que está cubierto por los miembros de los TLCs. Es decir, para Japón,
22.7% del comercio de Japón se hace con socios de TLCs. Comparado con países como Chile, que tiene 92.1% del comercio realizado con miembros de socios de TLCs, así que es una tasa muy alta de cobertura. En comparada con esta, la de Japón no es muy alta, pero si Japón tiene éxito en obtener la Unión Europea, RCEP, quizá TPP 11, esta tasa, este índice, llegará a ser 60-70%. Y lo repito, Japón tiene mucho camino que recorrer para lograr una tasa más alta. ¿Y por qué Japón está interesado en los TLCs? Porque Japón quiere ver más exportaciones hacia otros países y quiere ver también más empresas japonesas participando activamente en actividades comerciales en otros países. Y por otros motivos tales como obtener energía y recursos naturales, alimentos, etcétera, especialmente para la relación con los países latinoamericanos, para asegurar un suministro de alimentos estable y seguro. A Japón también quiere contribuir con la mejora en la infraestructura de muchos países en vías de desarrollo, especialmente en Asia Oriental, usando los TLC. Los TLCs de Japón son muy amplios. No se trata solamente de una liberalización de comercio e inversión, sino también incluye la provisión de asistencia económica. Este es otro motivo importante. Y esto ya no es importante porque no existe el club del TPP. Estados Unidos ha salido, pero se está tratando de ver el posible impacto del TPP 12 usando análisis de simulación. Según la oficina del gabinete de Japón, el PBI de Japón habría aumentado 2.59% si el TPP 12 hubiera sido implementado. Recuerden que el PBI de Japón ha estado aumentando un 1% por muchos años, 2.59%. Es un aumento enorme comparado con el actual. Entonces, TPP 12 era muy importante y aún hay esperanzas de que Estados Unidos vuelva, quizá después del señor Trump. No lo sé. Entonces, lo que quería decir es que el TPP o los TLCs contribuyen de manera sustancial pueden contribuir a la recuperación económica de Japón. Ahora, con respecto a las implicancias para América Latina, ¿cuál es la expresión, permítanme, primitiva? Solamente pensamientos rápidos sobre las implicancias para América Latina de lo que he estado explicando. Como enfaticé, Asia Oriental tiene posibilidades futuras muy optimistas con respecto al crecimiento económico. Entonces, para muchas regiones, incluyendo América Latina, sería para el beneficio de su crecimiento económico el aumentar sus relaciones con Asia Oriental. Ese sería el primer punto. Pero antes me gustaría hablar de la situación actual. América Latina, el comercio con Asia Oriental ha estado creciendo y eso es importante para ambas regiones. Pero este sería el tipo de método que usan los economistas para ver la importancia y la intensidad de la relación entre dos países o dos regiones. Lo llamamos la tasa de intensidad comercial. Si miramos esa tasa, el comercio de Asia Oriental con América Latina o de Latinoamérica con Asia Oriental son promedio, como se espera, no son nada extraordinario en cuanto a su intensidad.
Pero hay que considerar también que es para el beneficio de los países de América Latina aumentar el comercio con Asia Oriental, que está creciendo tan rápidamente. Si miramos la composición del comercio exterior, principalmente del Mercosur se exportan bienes primarios, mientras que Asia Oriental está exportando a América Latina principalmente bienes manufacturados. Así que es complementario, pero me gustaría proponer que para aumentar esta relación comercial, América Latina debe mejorar el sector manufacturero, es decir, que América Latina necesita aumentar las actividades industriales para que las dos regiones puedan comercializar bienes industrializados, manufacturados, maquinaria de manera más intensiva. Y ese es un desafío para América Latina. Bien, y nuevamente me estoy repitiendo un poco lo que dije anteriormente. América Latina debería mejorar o fortalecer estas relaciones con Asia Oriental. Y para promover el comercio es importante que Mercosur y Latinoamérica desarrollen su sector industrial, atrayendo inversión extranjera directa. Estas son lecciones del este de Asia que tuvieron mucho éxito en atraer inversión extranjera directa y mejoraron su sector manufactura. Al atraer inversión extranjera directa, tenemos que tener también un entorno comercial libre, abierto, transparente y estable y justo. Uruguay ha tenido mucho éxito en este sentido si lo comparamos, si comparamos la inversión extranjera directa y su PIB. Y sería más exitoso todavía si siguiera mejorando este entorno. Este es el comercio entre ASEAN más 6, que es el grupo que mencioné anteriormente. ASEAN tiene 10 países: China, Japón, Corea, India, Australia y Nueva Zelanda. ASEAN más 6 y Mercosur. Aquí podemos apreciar a la izquierda el valor absoluto, es la tendencia en aumento. Y luego el comercio entre Mercosur y Japón. Hay altibajos, pero en promedio hay un crecimiento. Esto nos muestra la participación de ASEAN más 6 en el comercio total de Mercosur, que también está creciendo. Para Mercosur, ASEAN más 6 aumentó la importancia. Y en lo que tiene que ver con ASEAN más 6, si uno lo mira desde la perspectiva del 2000 en adelante, para ellos Mercosur se fue volviendo cada vez más importante. La relación se volvió más intensa con el tiempo. Aquí vemos el comercio con Argentina y Uruguay. Este es de Japón. No sé qué pasó acá. Es como un obelisco. Estas son las exportaciones de Japón a Argentina. Esto lo tomé de una fuente de datos japonesa. Debo chequear un poco a ver qué pasó ese año, que hay un pico tan elevado. Y aquí Japón y Uruguay tienen sus altibajos también. Ustedes exportaron a Japón y la exportación fue en aumento, pero desde la crisis financiera mundial hay una tendencia a la baja y hay algunos otros altibajos por aquí. Composición del producto en el comercio entre Mercosur y Asia Oriental. Ya indiqué, esto es Mercosur hacia ASEAN más 6, alimentos, pulpa de papel, madera. Estas son las proporciones más altas. Las exportaciones de Asia Oriental a Mercosur, maquinaria es la que tiene más preponderancia, es decir, se complementan. Esto es para el caso de Uruguay.
tomé estas cifras de una base de datos similar a lo que vimos para Mercosur. Las exportaciones de ASEAN más 6 hacia Uruguay son más bien productos manufacturados. Vamos a llegar entonces a una conclusión de esta presentación. Yo planteo que Japón se enfrenta a grandes desafíos como el cambio demográfico, una gran deuda del gobierno, una economía muy cerrada, y para poder superar estos retos y lograr crecimiento económico, Japón va a tener que adoptar una reforma interna y promover acuerdos de libre comercio con muchos países, incluyendo los de Latinoamérica. Me siento a favor de que Japón se una a la Alianza Pacífico, que se agrupe con México, Perú, Chile y Colombia. Y también estoy a favor de que Japón integre todas las relaciones, todos los esfuerzos de relacionamiento con los países de Mercosur. Japón también debería llegar a TPP 11 por varias razones, 2 o 3 en particular. Una es que el TPP 12, como mostré antes, es de muy alto nivel como TLC. Sería un modelo de TLC para el futuro. Por eso es importante darnos cuenta de que debe entrar en vigor, debe implementarse, debe ponerse en marcha. Ahora que salió Estados Unidos, tenemos que de alguna manera aceptar TPP-11 y es importante que promulguemos, que implementemos un TPP-11. El RCEP del Asia Oriental también es un acuerdo importante, porque hace que el mercado de Asia Oriental sea más transparente, más libre, más abierto. Esto involucra también a China e India, 2 países muy importantes. Eso es lo que yo planteo. Luego, otra razón por la cual es importante para Japón seguir luchando por el TPP-11 es que nos gustaría ver, muchos países querrían ver que Estados Unidos regresara al TPP-12. Ahora Estados Unidos está negociando NAFTA, está renegociando NAFTA. En mi opinión, puede haber nuevos elementos que le interesa presentar a Estados Unidos en esta renegociación de NAFTA. NAFTA viene de TPP. Por eso es posible que Estados Unidos regrese. No sé qué pasa con el señor Trump, pero sus asesores creo que quieren que Estados Unidos vuelva al TPP. Y para que Estados Unidos vuelva al TPP, tiene que existir un TPP-11 para que Estados Unidos pueda volver a algo. En lo que tiene que ver con los relacionamientos con países latinoamericanos, Japón ya tiene TLC con México, con Chile, Perú, lo está negociando con Colombia, espero que tengan éxito. Y como dije hace algunos minutos, Japón debería unirse o ser miembro asociado de la Alianza Pacífico para que la relación sea más unida y con los países de Mercosur. Es importante que Japón amplíe sus vínculos internacionales en comercio internacional y eso es muy importante para nuestro crecimiento económico y para contribuir a ese crecimiento económico de las regiones y del mundo también. Quiero concluir mi presentación con esto. Gracias por su presencia.